Hablemos de la interpretación de los sueños. Bienvenidos todos, los saluda Main Torres, fiel estudioso del psicoanálisis y crítico a la vez del mismo, ¿no? Hoy hablaremos de la interpretación de los sueños, otro de los escritos teóricos de Freud que pudieron dar paso al surgimiento del inconsciente. Para no ser más angustiante todo esto, pues empecemos. Fíjense, en el texto La interpretación de los sueños, Freud ya se apartó por completo de lo fisiológico y se entiende su apartamiento porque Freud en 1898 escribe, y cito, "No tengo inclinación alguna a mantener el dominio de lo psicológico flotando, por así decir, en el aire, carente de todo fundamento orgánico, pero como parte de esta convicción carezco de toda otra noticia teórica o terapéutica, debo proceder como si abordara lo psicológico solamente". Aunque, ojo, se puede leer en el capítulo 7 de La interpretación de los sueños que conservó una buena parte de esta estructura teórica en su escrito de corte neurológico, ¿sí? Se lee el deseo como fuerza motora fundamental de los seres humanos. La distinción entre los procesos primarios y secundarios ya existe. La energía psíquica distribuida por las diversas partes de un sistema, entre otras tantas cuestiones que se pueden leer aún en ese tránsito de las explicaciones neurológicas a las psicológicas. Pero por eso es que se puede ver una facilidad de encontrar un estatuto tópico cuando habla sobre la psique, por ejemplo, una imagen de la psique como un sistema por donde circulan distintas entidades la toma prestada de una expresión de Thomas Hobbes, aunque la modificó un poco, claro está, ¿no? Pero la frase dice así: el fantasma del sistema nervioso central coronado en el trono de su propia tumba. Bueno, fue un intento de Freud para poder hacer un esquema explicativo que derivaba de la neurología hacia los fenómenos que sus estudios psicológicos le sucedían. Para decirlo de un mejor modo, los fenómenos que les ocurrían a sus pacientes, ¿sí? Porque Freud, cuando empieza a dar cuenta de esto que ocurre con las personas, es cuando empieza a hablar con sus pacientes, con pacientes que le llegaban. Estas eran las quejas con las que las personas llegaban a pedir tratamiento médico. A ver, ¿cuáles eran estos fenómenos que los pacientes presentaban? Bueno, pacientes con síntomas que surgían de una queja histérica y de neurosis obsesivas, rasgos del carácter adulto, que al igual que lo que investigó durante su autoanálisis y los sueños que él tenía, ¿no? Estas quejas eran las quejas con las que las personas llegaban a pedir tratamiento médico y que los médicos tomaban como personas charlatanes que les estaban quitando el tiempo y pues lo mandaban a Freud para que él los tratara. Claro, por algún tema de que lo hacían menos, por el país donde había nacido, si saben a lo que me refiero, ¿no? Freud formula su teoría completa como una explicación válida, sobre todo para el material onírico. Esto sucede la primera vez que lo presenta, aunque después habla sobre las semejanzas entre la explicación de los sueños y los síntomas neuróticos. O sea, todo aquello que llegamos a soñar son retoños inconscientes de vivencias diurnas y de traumas que se condensan en imágenes metaforizadas que surgen y calman algo de la angustia del sujeto, pero a la vez no le causan un trauma mayor por recordar tal evento. Es así como un sueño puede contener en él mismo el deseo, aunque condensado, ese deseo que no se pudo satisfacer en la vida diurna por su carga de compromiso psíquico que tenía y que ahora, al momento de soñar, se ve satisfecho algo de ese deseo y funciona para calmar la angustia que este suceso produjo en el yo. Entonces, a raíz de esta teoría surgen dos conceptos: represión y trauma. Hay videos sobre eso, ahí lo pueden ver en las ligas. Pero entonces, a ver, ¿cómo se articula esto de la represión y el trauma en la obra de Freud?
Fíjense, en primer lugar, Freud se empieza a hacer preguntas acerca de eso que observa en aquellos fenómenos o síntomas que él veía en sus pacientes y se va haciendo preguntas cada vez más precisas. Por ejemplo, ¿por qué la gente se comporta de manera neurótica? ¿Por qué la gente sueña? Lo que Freud ve de esos fenómenos es que es a causa de sucesos de su pasado y primariamente de ciertos acontecimientos de sus infancias. Otra pregunta que se llega a hacer es, ¿por qué sucesos de esta índole causarían una conducta neurótica? Pensando en los sucesos que ocurrieron en la infancia. Bueno, responde, porque estos sucesos llevan a un camino de la represión, donde se va introyectando cuestiones del exterior y quedan ancladas a una estructuración psíquica. ¿Y qué clase de sucesos tienen la propiedad de suscitar represión? Bueno, recordemos que el proceso de represión tiene como fin la formación del inconsciente, como dominio separado del resto del aparato psíquico, ya que la represión funciona como un mecanismo de defensa que operativamente es un medio por el cual el sujeto intenta rechazar o mantener en el inconsciente representaciones ligadas a una pulsión. O sea, la represión funciona en el inconsciente como un sistema que mantiene o rechaza pensamientos, recuerdos, imágenes, acontecimientos, discursos, etcétera. Y hace eso ya sea algo satisfactorio o insatisfactorio. Y la represión se produce en aquellos casos en que la satisfacción de una pulsión se ve amenazada de provocar displacer en virtud de otras exigencias. O sea, el proceso represivo se produce cuando una imagen, un gusto, un pensamiento, un acontecimiento, un discurso, algo imaginario incluso, se contrapone con lo que es aceptable o, en su caso, inaceptable para la moral del sujeto o para el afuera. Entonces, se guarda o se rechaza, sea el caso. Por ejemplo, un niño cae frente a la niña que le gusta y toda la escuela se ríe. Bueno, algo en el inconsciente del niño va a reprimir ese evento y seguramente se va a olvidar. O el niño que recuerda el primer beso de la niña que le gustaba. Algo se guardó en el inconsciente y no se olvidó, sino que está ahí presente. Así con eventos que no podemos recordar, pero que sabemos que existen. El material que Freud intenta explicar no se encuentra en la ocurrencia de síntomas neuróticos o de sueños, ojo aquí, sino más bien en la correlación entre estos síntomas y unas experiencias tempranas de orden traumático. Miren, esto me da mucha risa porque luego todos los detractores del psicoanálisis, que parecería que todos tienen el mismo discurso alienado, de que el psicoanálisis no es científico y que el psicoanálisis no ha demostrado nada, piensan que lo que hacía Freud era buscar en un espacio místico la respuesta de la cura de la psique. Lo que Freud o lo que hace Freud es que como toda explicación científica que rebasa solo lo correlacional, Freud también investiga otras áreas y no solo se limita a lo anormal, sino también a lo normal, o sea, toda la conducta humana, no solo aquella que es el resultado de un malestar. Por eso se puede leer en Freud incluso algo de los sueños, los deslices del habla, los chistes, pero también se leen cosas como la melancolía, los hábitos obsesivos y la angustia desmesurada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo se pueden explicar estos fenómenos que Freud estaba estudiando? Supongamos un evento, una conducta obsesiva o un hecho mental, incluso un sueño o una serie de sueños, un lapsus o un acto fallido. Se puede entender que hay factores causales que desde su génesis pueden explicar este fenómeno, claro, desde los eventos que predispusieron al sujeto a tal conducta y los que efectivamente la provocaron. Lo que se considera anormal en el neurótico, entonces será un desequilibrio o incoherencia entre las causas provocadoras y la conducta presentada. El sujeto que tanto tiempo se esforzó por tener un trabajo y al poco tiempo de estar ya trabajando, pues fracasa en este. O aquel que busca una relación de pareja insistentemente, pero al momento de ya obtenerla, pierde la misma. Freud dirá entonces, toda conducta
es respuesta a una situación particular y está destinada a lograr el máximo de gratificación y el mínimo de dolor en esa situación. O sea, toda conducta es cumplimiento de deseo. Y aquí incluso surgen un par de preguntas. ¿Qué es eso que condiciona nuestros deseos, que hace que busque esa gratificación en caminos tan dispersos, tan ominosos, tan avasallantes para el yo? Bueno, nuestros deseos más fundamentales son producto de unos deseos instintivos, salvajes, primarios, que se contraponen a la cultura y que se han ido modificando a través de la historia, inhibiéndolos, claro, por las exigencias de la afuera, o sea, la realidad, que da pie a nuevas prohibiciones por el carácter penoso de ciertas situaciones y que llevan al deseo a ser reprimido en su estatus más originario y posteriormente a ser reorientado. Como aquel esposo que le era infiel a su mujer y que la culpa estaba carcomiendo el alma de él, aunque en el afuera intentara representar que todo estaba bien, dentro de él había algo que sabía que no lo estaba. En algún momento deja su celular en la mesa sin bloquear y él se va a hacer otras cosas, ¿no? La mujer que pasaba por allí ve el celular y mira unos mensajes que sostenía con su amante. Pues claramente fue descubierto. Aquí no hay casualidades, diría Freud, solo hay causalidades. A causa de sentirse culpable por engañar a su mujer y darle rienda suelta a su deseo, y como esta persona no tenía la suficiente valentía para confesarse, algo del inconsciente se manifestó en esa conducta, siendo descubierto otra vez cumplimiento de deseo. La otra cuestión que se venía a la mente era, ¿qué clase de situaciones es la que hace que se manifieste dicha conducta tan inadecuada? Debemos recordar que el periodo de formación de la vida está en la primera infancia, cuando las exigencias de la fuera van cobrando sentido y forma, primeramente de necesidades biológicas y posteriormente de represiones y consentimientos dados por los padres. Lo que le sucede al niño, y más importante aún que lo que le sucede, es la imagen que el niño se crea de eso que le ocurre. Eso va a proporcionar el material para futuros y eventuales acontecimientos traumáticos. Entonces, ciertos tipos de reacción frente a la vida van a resultar de cierto modo penosos o angustiantes, que el niño terminará por desalojar de su conciencia el recuerdo de ellos, junto con la carga emotiva de ese evento, que deja al deseo agazapado tras esta reacción. Estamos hablando de lucha de contrarios, básicamente. El deseo quiere cumplirse, pero hay algo de la afuera que impide que esto se dé, lo que origina el trauma. Pero no hay que olvidar que el deseo siempre tiende a cumplirse, entonces buscará otra forma de satisfacerse, lo que originará el síntoma. Por eso, en la vida adulta están presentes en nuestra personalidad conjuntos de recuerdos penosos o angustiantes hasta el punto de no poder ser llevados a la conciencia por ningún camino normal, creando en nosotros cierta predisposición a reaccionar de cierta manera a ciertos eventos, a sabiendas de una forma que permita reducir al mínimo el dolor así posible. Podemos decir que la conducta del adulto se podrá explicar desde la concepción de la transformación de ciertos deseos instintivos inconscientes. Y cuando esta transformación se haya dado, con un mínimo de conflicto, claro, tendremos una conducta normal. Pero si la transformación trajo consigo conflicto, estaremos hablando de una conducta anormal. Y ojo, cuando hablamos de una conducta normal o anormal, hablamos de lo sintomatológico para el sujeto, aquello que le ha generado un malestar. Antes no. O sea, cuando algo resulta angustiante o contrariado con la transformación del deseo primario o consecuencias secundarias, o mejor dicho, cuando algo de lo inconsciente choca con la realidad, la manifestación sintomática de esto estará condensada en la actividad onírica, que representarán unas versiones censuradas, condensadas, desfiguradas de nuestros deseos y recuerdos conscientes.
para seguir entendiendo esto. En el próximo video estaré hablando sobre la represión y cómo funciona. Pero si has llegado hasta aquí, ya sabes, dale like, comparte y todas esas cosas para poder llevar este contenido a más gente. Y pues nada, déjame en los comentarios qué opinas y nos vemos la próxima.